Muy buenas amigos. Otra vez estamos aquí en directo. No estamos en algo enlatado con una recomposición de vídeos antiguos, sino que esta vez traemos contenido nuevo. Y como lo prometido es deuda, aunque no habéis cumplido con los 1000, estamos al bordecito. Vamos a hacer la fórmula para conseguir tener un home studio pequeñito desde el punto número 0, que os habéis comprado los altavoces, os habéis comprado una tarjeta de sonido y tenéis un ordenador. Con esto, si no, no vamos a ningún lado. Y programa que no sea pirata, comprar algo para pagar un poco, que si no, la gente no, el sector se nos va a la mierda. Entonces ya tenemos el software, tenemos un DAW, tenemos un par de altavoces, a lo mejor de 6 pulgadas, tenemos nuestra tarjeta de sonido, la que sea, Focusrite, la M-Audio, la que sea, una de estas económicas, no hace falta que tengáis muchos canales. Con cualquiera para empezar os va a valer. Si lo que importa es vuestros oídos, vuestra gracia y que el artista sea bueno. Con esto ya podemos empezar a trabajar. Entonces, ¿cuáles son las pautas? Bueno, las pautas, primero es... Mira, tengo una chuletilla por aquí. Primero sería, evidentemente, buscar dónde hacerlo. Primero, buscar un lugar que sea tranquilo, donde podáis trabajar a gusto, que tenga un poquito de luz, más cómodo, así notáis el paso del día. De hecho, los estudios buscan ahora siempre el tema de la luz y que se note el paso del día. Si no, es muy tedioso estar muchas horas en un sitio así. ¿Qué hacemos? Buscamos una habitación que tenga estas condiciones, que estéis cómodo, pero también que reúne ciertas condiciones. ¿Cuáles? Hombre, que tenga, si puede ser, a partir de 9 metros cuadrados. Si no lo tenemos, pues nos apañaremos con lo que tengamos, ¿no? Y a poder ser que nos situemos en una posición que la pared trasera tenga más distancia que la de los laterales. Y la parte también importante, que justo en nuestros laterales no tengamos ventana y puerta así enfrentada, porque entonces mejor que nos pongamos en el lado contrario, porque ahí esas zonas no las vamos a poder corregir a gusto, puesto que son zonas de interés para corregir acústicamente, y si tenemos una pared o una ventana, pues poco vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, ya tenemos la sala, tenemos nuestro equipo. Lo siguiente que vamos a hacer es, como veis en esta gráfica, es corregir una cosa que vamos a llamar frecuencias primarias. Ahí tenéis la gráfica y en esta gráfica aparece sonido directo, primeras reflexiones y reflexiones secundarias. Este tipo en estas tres zonas. Entonces, en la gráfica siguiente, en el dibujito, vais a ver qué son las primeras reflexiones conjuntamente con el sonido directo. El sonido directo es el que llega al altavoz. Esto es sencillo, ¿no? Las reflexiones primarias son estas que veis aquí en la gráfica. Y estas reflexiones primarias, como bien dice, son primarias y principales. Estas son las que tenemos que corregir. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Pues dentro de lo posible, atenuarlas. ¿Cómo? Pues es ahí donde compramos el panel o las espumitas o X, que montada más o menos a partir de los 60 centímetros del suelo y hasta una altura de ellas de 120, 150, pues corregimos. ¿Con qué? Pues digo, podéis poner lo más barato, la espumita, esta que venden en cualquier lado. Dos, que queréis hacer algo más pro, pues trabajar algún panel que vaya con lana de roca, de estos que van tapizados. ¿Por qué? Porque estos paneles, la lana de roca tiene mucho más coeficiente de absorción. Con menos panel tenéis más absorción, es mucho más efectivo. Entonces, poniendo estos paneles de ambos lados y detrás, ya hemos matado las reflexiones primarias y, por supuesto, también hay otro problema más. El techo. En el techo también tenemos que poner algún panel, porque igual que tenemos una reflexión aquí a los lados, pues aquí justo a la misma altura vais con el de los aviones, tío, haciendo las puertas, salida de... Bueno, arriba hay que poner otro panel, justo un poquito delante de donde estamos nosotros, que es donde está la reflexión de los laterales, arriba también. Estos paneles colgados del techo, fijación guay, para que no se os caigan encima de la cabeza un día que estéis ahí animada ahí dándole a la caña, que os abra el cerebro y digáis que el de internet dijo que había que colocar un panel en el techo, ¿no? ¿El lugar donde comprar? Pues hombre, si compráis el nuestro, mejor. Ahí tenéis por ahí el enlace o en la descripción
de nuestra página web, que también vendemos paneles de esto. Son mejores, evidentemente, material ignífugo, y son de mayor tamaño que los normales. Los normales hacen 1,20 de alto, el nuestro hace 1,50, porque consideramos que tenemos un poquito más de absorción lateral. ¿Que no compréis el nuestro? Pues nada, que comprar el de otro, la competencia. Yo os cuento y vosotros compréis a otro. Vale, ya tenemos corregido las frecuencias, las reflexiones primarias. Con esto ya hemos ganado muchísimo en la calidad de la escucha. ¿Por qué? Porque estas reflexiones, como se producen a diferentes arribadas de tiempo hacia el oyente, el que está mezclando, quiere decir que una llega en X milisegundos y otra llega en más X milisegundos por la distancia. Con lo cual, al llegar en dos momentos diferentes, se producen en alguna frecuencia sumas, porque coinciden en fase, o restas, porque están desfasadas en tiempo. Que un día hablaremos también del tema de la fase, para que todo el mundo lo entienda. Pero bueno, quiere decir que no solamente van a hacer que la reverberación sea mayor en la sala y sea peor de entender lo que estamos mezclando, sino que tonalmente va a generar alteraciones. Quiere decir que donde creemos que tenemos una frecuencia muy alta, va a estar a lo mejor cancelada, estamos subiéndola, y donde pensamos que tenemos una frecuencia muy elevada, pues es al contrario, tenemos deficiencia, porque esto genera alteración. Al tener reflexiones muy, muy importantes a diferente tiempo de estar los altavoces, se va a alterar. Entonces, esto es esencial. Cuando ya tenemos corregido esto, la segunda parte, que tiene menos importancia, pues lo llamamos secundarias, son las reflexiones secundarias, que podéis ver por aquí, espero. Estas reflexiones son unas que están más atrasadas y que me diréis, hostia, pero es que allí he puesto la puerta y la ventana. Bueno, vale, no pasa nada. Seguramente habéis puesto la puerta y la ventana porque, como os he dicho, no las pongáis delante, en algún lugar tiene que ir la puerta o la ventana. Entonces, ¿qué hacemos? Si es una ventana, una cortina. ¿Cuál? La que sea. Una cortina. Ahí, como es secundaria, con que haya un poquito de absorción, no nos va a afectar mucho realmente a la escucha, ¿no? ¿Qué es una puerta? Pues la puerta, no vas a poner un panel a agujerear la puerta. Os compráis ahora sí, una espuma de esta ligerita, que te está en Amazon, en Toma, donde sea, la ponéis pegada y con una cinta doble cara en la puerta, que no afectará mucho a la puerta, y si un día os aburrís y dedicáis a otra cosa, pues quitáis la espuma y os dedicáis al fútbol o a lo que salga del juego. Con esto ya tenemos corregido, y bueno, y en el techo de atrás también, si ya queréis rizar el rizo, pues ponéis ahí arriba, atrás algo. Pues ponéis un panel colgado ahí atrás, igualmente, bien fijado, con un sistema sólido, que no le abra la cabeza a tu colega que estuvo aquel día, vino a ver cómo hacían la mezcla y se acabó en el hospital. Con esto ya tenemos hecho una gran parte del trabajo, pero claro, todos me diréis, hostia, coño, pero es que yo ya he hecho cosas como esta en mi casa, las he puesto, y yo el problema que tengo es en baja frecuencia. Vale. Bueno, pues lo primero que tenéis, para poder trabajar en baja frecuencia, lo esencial es conocer la enfermedad. Es decir, en qué frecuencia tenemos el problema. Y el problema lo vamos a resolver utilizando simplemente un móvil. Un móvil, buscáis un programa de estos que miden decibelios, por favor que sean dB, no dBA. Cuando tiene el apellido A, ya hay una curva que se utiliza para otro tipo de cosas. Tiene que ser dB nada más. Entonces, con ese aparatito, teléfono, nos ponemos a medir, y lo que hacemos lo siguiente es buscar en internet o donde sea, o un generador de tonos, o tenéis algún software seguramente que lo hace, y vamos a generar tonos, que son ondas senoidales puras, y vamos a empezar a hacer un barrido de 50 Hz. Vamos poco a poco, y tenemos una libretita al lado y ponemos 50 Hz. Suena lo que sea, ¿no? Ya que sé. 65 dB. 51. A ver, si veis que no hay mucha alteración, no hace falta que lo apuntéis todo, ¿no? Pero el momento que me empecéis a ver una alteración, que estamos ya, por ejemplo, en 70 Hz, hostia, que en vez de 65 me está marcando 67. Ya veréis que si seguís, 67, 68, 70, llegáis a 80 y 80, ¡buah! Sube un montón de dBs. Hostia, ha ido un cambio en el tema de la medición, que ha aumentado el nivel de dBs. Es más, vosotros mismos, a nivel auditivo, como estáis viendo desde el mismo punto, vais a notar como dice, hostia, coño, es que esto está desfasado. Vale. Cuando seguís subiendo frecuencia y cuando veis que empieza a caer otra vez, porque es como una montaña rusa, sabréis que la parte central, donde estaba más alto, esa frecuencia la notáis. Esa es la frecuencia de resonancia
de vuestra sala. Si seguís subiendo, seguramente aparecerán otras que también suben, que fluctúan, e incluso habrá una que también sube bastante que va a coincidir con el múltiplo. Si estamos en 60, va a ser en 120, ¿vale? Si va a ser en 50, va a ser en 100. O sea, el múltiplo será una frecuencia que multiplicada por un número entero, pues va a estar ahí, ¿no? Por 2, por 3, ¿vale? Lo que vamos a hacer siempre es corregir la más baja. Con esa corregimos las otras, ¿vale? Es la que tenemos que anotar. Si está muy baja, igual es complicado resolverlo y tenemos que trabajar sobre una más alta. Pero eso será otro apartado. Pero por ahora, anotar la frecuencia de resonancia y si acaso el primer múltiplo que haya, el primer armónico, ¿vale? Entonces, aún no vamos a gastar dinero ni en Bastrap ni en nada. Vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos puesto el triángulo equilátero, hemos buscado la posición y ahora lo que vamos a hacer es movernos un poquito hacia adelante, un poquito hacia atrás, nada, todo el triángulo entero. Si ya no os podéis pegar más a la pared, pues ya hacia la pared nada, pero si echáis un poquito más atrás hasta que llegue un punto donde veis si se atenúa algo. Si no conseguimos nada, pues nada, no hay nada que hacer. Hay veces que echándonos un poquito hacia adelante o un poquito hacia atrás conseguimos mejorarlo. Si ya estamos casi en mitad de la sala, seguramente no, porque en mitad de la sala seguramente la frecuencia esta se va a atenuar. No se va a atenuar, va a aumentar todavía más. Con esto, si no hemos solucionado moviendo el punto de escucha, que claro, si mueves el punto de escucha, evidentemente tenéis que modificar también los paneles de posición, porque claro, ya las primeras reflexiones no están en el mismo sitio. Lo siento mucho, pero es así. O sea, no veáis ver el vídeo entero, porque si habéis estado poniendo los paneles y ahora llego aquí y os digo, pues ya los quitáis, vais a cagar en todo. Entonces nada, hacéis esto, veis que si podéis solucionarlo, ¿que no lo podéis solucionar? Pues ya, paso 2. El famoso Bastrap. Entonces, si la frecuencia está sobre 100, por encima de 100, podemos hacer una cosa. Podemos 120 pues podemos recurrir al panel a estos cacharros que se ponen en las esquinas, venden por ahí de espuma, o colocar un panel de lana de roca que sea de alta densidad. O sea, que si, por ejemplo, nos lo pedís a nosotros, tenéis que decir que es para esquina y que lo queréis en alta densidad, porque con esto vamos a atenuar los graves en la pared. Y volvéis a hacer lo mismo, generáis el tono y veis si os ha solucionado. Si no, siguiente parte, nuestra página, parece publicidad en la página, pero es que es así. O sea, tenemos Bastrap sintonizados en frecuencia, que vosotros decís, hostia, quiero un Bastrap en 80 Hz. Yo te envío un Bastrap en 80 Hz. Yo no, el equipo, ¿vale? Pero otras marcas no tienen este producto. Nosotros tenemos un Bastrap sintonizados en frecuencia a gusto del cliente, de esquina. Lo podéis poner en esquina, porque normalmente hay que buscar la posición correcta, pero en esquina más o menos sí suele funcionar, casi el 90%. Sobre todo los problemas de graves cuando no son excesivamente problemáticos, donde igual hay que hacer alguna cosa más. De todas formas, si hacéis un pedido y tenéis un código de descuento llamado, me lo voy a inventar ahora, que os den y que si lo enviáis, pues os enviamos el producto con un plano donde tenéis que ubicar las cosas. Es más, como somos un canal todavía muy pequeño, si escribís y planteáis la duda, pues también os lo solucionamos. Si la escribís aquí por YouTube, pues mejor, porque así posiblemente vuestro problema sea el mismo que de otro y si lo contestamos ahí, otros quedarán contestados. Porque si lo hacéis por privado, pues posiblemente sea más farragoso y tardemos más en contestar. Pero si lo enviáis por aquí, aparte de aumentar los comentarios, que siempre van bien, y suscribís, por supuesto, si vemos que no estás suscrito, no te contesto. Pues os contestamos y puede servir de ayuda a otro. Que diga, hostia, pues tengo una sala, tal, tengo esta frecuencia. Bueno, pues eso podría solucionarse por ahí. Consultorio de este tema. Por ahora, próximamente no vamos a poder responder porque seremos tantos los usuarios que va a ser imposible, ¿no? Bueno, pues con esto ya hemos solucionado una gran parte del tema, o vamos a intentar. Vosotros tenéis para 2 o 3 semanas de estar en vuestra casa todo el día con el pitido, ya que os volveréis locos solucionando el problema. Pero luego tenemos otro problema más. Hostia, ¿otro problema más? Sí, también lo sabéis. Alguno de vosotros lo ha visto.
Y es un problema que está en todo tipo de estudios, incluso los más profesionales, y está en muchos casos sin corregir. Y es el problema de cancelación de frecuencias, ¿vale? Hay diferentes formas de por qué se ha producido. Un día hablaremos de este tema también, pero en todo caso, pero muchas veces está relacionado con vuestro mueble. El mueble quiere decir la mesa de trabajo. Si la mesa es muy grande, normalmente suele dar problemas. Hay que minimizar, poner lo más pequeño posible, donde quepa el teclado y que los altavoces tengan el altavoz sobre soportes, no sobre mueble, y que el altavoz tenga aire en medio hacia vosotros, sin un objeto que esté interrumpiendo toda la apertura del grave, que el grave no es una frecuencia así pequeñita, sino que es una cosa que tiene mucha amplitud, que no lo interrumpa. Con eso seguramente vamos a tener solventado muchos problemas de cancelación. ¿Que no lo hemos solucionado? Pues vamos a utilizar la técnica del productor o del ingeniero de mezclas que ya tiene los huevos pelados. ¿Cómo lo hace? Pues el señor ya sabe qué frecuencia tiene problema y lo que hace es la técnica del buceo. ¿Qué es la técnica del buceo? Pues es la técnica de yo aquí la frecuencia no la oigo prácticamente. Primero, para aprender hay que hacerlo. Ellos lo hacen ya con música, pero tú para hacerlo te generas el tono problemático que sabemos que al contrario de cuando tenías la subida está que no se oye, que también te va a pasar. Haciendo el mismo barrido que hemos hecho antes, tienes que apuntar siempre el que tenemos de más y el que tenemos de menos. El que tenemos de menos lo pones y mueves la cabeza hacia adelante y verás que a lo mejor te empieza a aparecer o no. Mueves la cabeza hacia atrás y miras si te empieza a aparecer o no. Si no te aparece así, te pones de pie, subes la cabeza, ya verás que hay un momento donde sí que lo escuchas. ¿Vale? En el momento que lo escuchas, tienes que calibrar tú a oreja. Si no lo haces con el teléfono subiéndolo o bajando, puedes hacerlo así. Pero si no, ya a oreja vas a ver que estás en el punto, que no es un lugar bueno para mezclar, porque no estás en el estéreo, no estás equidistante a los altavoces, ni no te vale para mezclar. Pero sí que sirve para tener un control a nivel tonal de la ecualización. Veréis si estáis equilibrados en esa frecuencia o no. Porque a lo mejor está trabajando en electrónica, estáis trabajando con un kick de una caja, una 08 de esta, que son prácticamente se hace con frecuencias, con senoidales y demás, que están afinadas, entonces a lo mejor ese kick no lo oyes. Y en el momento que empiezas a verlo, ahí está. Entonces, a partir de ahí vas a ir encontrando con un poquito de experiencia de tu sala, vas a ir consiguiendo ese problema de las cancelaciones, que ya te digo, tienen muchos estudios, incluso estudios muy profesionales. Hay muchos estudios estos que tienen la mesa inmensa y que tienen cancelaciones de la hostia. Y los técnicos se callan. Mi estudio es la polla. No, tu estudio tiene un problema. Lo que pasa es que nadie ha venido aquí a medírtelo. Y tú como lo sabes, y ya tienes los huevos pelados, pues sabes solventarlo. Pero llega un técnico nuevo que no conoce la sala y dice, hostia, colega, aquí tienes un filtro de peine que te pasas 3 pueblos y te faltan los 70 hercios, te cae 15 dB, ¿vale? Esto lo he visto en muchos estudios pros, con super altavoces, equipos de la hostia, y los tíos están contentos, Pero esto se puede solventar, pero porque ellos lo solventan de esta forma, o saben, ya tienen controlado qué nivel van a necesitar ahí, o también se puede chequear, coges unos auriculares buenos, te los colocas y demás. Y es alguno me dirá, hostia, es que también las cajas tienen frecuencia de resonancia. Las cajas también, pero si trabajas con una caja de estudio, más o menos, aunque sean baratas, más o menos están bien hechas. Lo que suele fallar es tu sala, no es la caja. ¿Vale? Bueno, con esto yo creo que todo puede funcionar. Con esto estáis enredados ya casi un mes. Entre que ponéis los paneles, hacéis el bricolaje, tenéis algún accidente que en el hospital que os habéis cortado con el cúter y no sé qué, y alguno se aburrirá y dirá, yo dejo esto, que esto es un rollo. Pues con esto estáis entretenidos. ¿Que tenéis alguna duda? Escribirnos, comentáis, haceros algún pedido también si queréis. No nos vamos a hacer rico con estos paneles de mierda, pero bueno, o sea, es por enredar, ¿vale? Nada, portaos bien, que espero que os haya gustado el contenido, espero que os sirva para algo, sobre todo para que no tenéis nada, que si empezáis de cero, pues yo creo que es una ayuda. Con esto empecéis a empezar, no hemos hablado de nada muy técnico. En próximos programas sí que hablaremos de cosas más concretas. Por ejemplo, vamos a intentar explicar a todo el mundo qué es esto de esto que hablamos de la fase, que algunos ingenieros sí que lo sabéis perfectísimamente, pero
no es lo mismo saber qué es una fase y saber cómo se relacionan las ondas en relación a la fase y por qué hay que tener muy claro esto a la hora de hacer funcionar una sala, incluso a la hora de colocar 2 micros, que esto los que tenéis, los que sois profesionales lo sabéis, que depende de poner 2 micros y podéis tener una cancelaciones, algunas veces incluso lo forzáis, porque puede ser interesante para vuestra producción, pero que incluso poner 2 micros, cuando pones un micro no hay problema, pero cuando pones 2, ahí empiezas a tener problemas. Esto lo digo para los noveles. Todo este tipo de cosas ya las hablaremos también. Pero por ahora vamos a ir a esto. Como ya os he dicho, esto no es un podcast de tutoriales. Aquí normalmente traemos invitados y hablamos del mundo profesional, del currante directo, el que está en el día a día trabajando en audio, en cine, en sonido, en música, en Foley, en todo el aspecto, en televisión. Ya haremos más programas relacionados con otro tipo de empleos, de personajes que hay en el tema del audio, que no solamente es la gente que mezcla música, sino que hay gente que hace diseño de sonido, la gente que hace doblaje, la gente que hace publicidad, y todos son trabajos, la gente que hace composición de música de EP, la gente que hace, bueno, esto es mucho más amplio, la gente que hace los Foley, la gente que hace efectos nada más, la gente que trabaja con modulares, o sea, vamos a trabajar con profesionales del mundo real, no teóricos, ni gente que está en su casa que se hace un canal de YouTube. Pues en nuestro caso igual, nosotros no somos un canal de YouTube por ser un canal de YouTube, nosotros somos una empresa profesional que hace estudios de primer nivel. O sea, quiero decir, no tanto de televisión como de música, vamos, mundo real, no teoría ni soluciones de palmadas. Y ellos dicen, no, la sala está corregida. Le doy una palmadita, ¿veis? Ahora, bueno, esta sala no está corregida, ¿ves? Pues estamos de precario aquí en Motril, que tenemos una obra en Granada, y estoy desplazado. Normalmente grabo desde algún estudio, por lo tanto suena algo mejor, y ahora estamos en un lugar cutre, estamos aquí en un sitio donde estoy trabajando yo, y nada, es lo que hay. Pues nada, muchachos, portaros bien, no seáis demasiado hater, suscribiros, que si no contestamos las preguntas. Y nada, hasta la próxima. El próximo día habrá esta vez sí, ahora estaremos con un productor de aquí de Granada y será la hostia. Os aseguro que os va a encantar porque es un vídeo muy diferente donde va a hablar de una forma de trabajar que ya se ha perdido hoy en día. Que vamos a lo económico, aquí se trabaja todavía. Ya, bueno, no cuento más. Yo creo que mejor que lo veáis. Se ha hecho de noche ya, porque la luz que tenía aquí para que me iluminara era la luz que entraba por la ventana. Estoy viendo ya oscurecer, con lo cual quiere decir que ya es demasiado tarde. Entonces, pues nada, amigos, el próximo más y siempre mejor. Y nos vemos aquí en Top Mix Productions. ¡Chao!